Gracia y paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Les saluda su servidor, Rafael Así. En la primera parte del tema de la edificación, hablamos de su concepto terrenal y de su concepto espiritual. Vimos quién es el fundamento y el edificador de la iglesia. Vimos nuestra parte en la edificación. Recuerda que la información que se presenta es para estudio, para que escudriñes cada texto bíblico con Biblia en la mano, pausando el video las veces necesarias, para que percibas con tu mente espiritual la revelación que el Espíritu Santo da, si con corazón humilde haces a un lado tu mente carnal y tu interpretación propia. Con la oración para que, según la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos dé sabiduría y revelación, alumbrando los ojos del entendimiento en el conocimiento de Él, e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nuestros corazones para nuestra edificación espiritual, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el ungido. Iniciamos esta charla recordando que somos edificados en el plano carnal cuando la familia, los amigos y demás personas que nos rodean nos infunden o transmiten sentimientos positivos y valores por medio de sus palabras y de sus actos. El abrazo, el saludo, el pedir por favor, dar gracias, expresar amor, en sí, la educación. La edificación en el plano carnal es imperfecta, pues hay mala educación, maltrato, hay mal ejemplo, sea de palabra o de hecho. En el plano espiritual, somos edificados cuando se infunde, se transmite, es puesto en nosotros un nuevo espíritu, un nuevo corazón, así como el amor, la paciencia, la fe, la humildad y todo bien espiritual, aún el mismo Espíritu de Dios, lo que deriva en una nueva forma de pensar, de sentir, de actuar, que es acorde a la voluntad de Dios. La edificación en lo carnal que recibimos de nuestra familia, de los amigos y personas que nos rodean, conlleva problemas de entendimiento, de aceptación, de correspondencia. Por el contrario, la edificación espiritual, siendo obra de Yeshua el ungido y del Espíritu Santo, mediante la palabra del Evangelio, nos lleva a la perfección y a la santidad. En Efesios 4 leemos: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Yeshua el ungido, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Efesios 4 se revela que el nombre de Yeshua fue dada la gracia del Espíritu Santo con el fin de formar al grupo de personas, es decir, la iglesia o pueblo de Dios que reciben, que creen, que retienen y que obedecen la palabra del Evangelio, como dice la profecía de Jeremías 31. Vemos también que la edificación nos lleva al total conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, es decir, a ser llenos de fe, a vivir conforme a la verdad en amor, siguiendo el ejemplo que nos dio Yeshua, hasta ser perfectos, en lo cual debemos edificarnos unos a otros con sabiduría de Dios, con humildad, con paciencia y con amor. El propósito de edificación de Dios inicia en lo interior, en lo individual de cada persona, por la palabra del Evangelio. Así como un edificio se levanta con ladrillos, la edificación espiritual se levanta, se alienta, se transmite por la palabra de Dios que es sembrada en la mente,
en el corazón de quien la lee o la escucha, la escudriña, la medita, la retiene, la obedece, si cree en Jehová Dios y en Yeshua el ungido. Leemos en Jeremías 15. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Los evangelios sirven para edificación espiritual. Leemos en 2 Corintios 3. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En Colosenses 1 leemos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Leemos en Hechos 20. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La revelación enseña que, al avanzar en el conocimiento de Dios el Padre y de Yeshua su Hijo mediante la palabra, crecemos en la edificación espiritual y esto nos lleva a dar fruto, es decir, a obedecer y a actuar conforme a la verdad que viene de Dios, como se revela en Santiago 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La edificación consiste en que, mediante el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, sean infundidos, sean derramados, sean puestos en nuestro corazón la fe, el amor y todo bien espiritual, aun la mente y el mismo espíritu de Yeshua y de Dios. Leemos en Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se lee en Romanos 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el ungido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yeshua. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así leemos en 1 Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. Al creer, retener y cumplir la palabra de Dios, es derramado el amor, la fe, y es puesta en nuestro corazón la mente de Yeshua por el Espíritu Santo. El propósito de Dios al edificar su iglesia es que lleguemos a ser santificados, obrando conforme a su voluntad, para que nuestro espíritu esté en comunión con el Espíritu de Dios. Así se lee en Juan 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En 1 de Pedro 2 leemos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el ungido. En 1 Corintios 6 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Leemos en Romanos 8: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de Él, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por obedecer la palabra, por la fe en Yeshua y por la guía del Espíritu que llegamos a ser templos vivos para morada de Dios. Es indispensable tener conciencia que el proceso de edificación es ministerio solo del Espíritu de Dios. Él es quien nos guía a toda verdad y nos revela el conocimiento del misterio de Dios el Padre y del Hijo de Dios. Y es por su poder que se escribe la palabra de Dios en nuestro corazón. Ningún guía espiritual en la tierra tiene ese poder, como se lee en Efesios 3. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yeshua el ungido, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Leemos en 2 Corintios 3. Siendo manifiesto que sois carta de Yeshua, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Según la revelación, los apóstoles sabían que su capacidad venía del poder del Espíritu Santo que en ellos estaba, como lo leemos en 2 Corintios 3. Y tal confianza tenemos mediante Yeshua para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En 1 Corintios 3 leemos: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Para llegar a ser edificados como iglesia, debemos confrontar las verdades que recibimos de nuestros padres o de los guías espirituales o que forjamos en la mente según nuestro criterio ante la palabra de Dios para saber si nuestra verdad se sostiene o la apartamos. La cuestión es, ¿conviene regirnos por doctrinas y dogmas de los hombres y nuestra propia verdad o regirnos por la palabra de Dios? En 1 Tesalonicenses 2 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Apartemos la imaginación, el entendimiento, la interpretación propia, o sea, nuestra mente carnal. En 1 Corintios 4 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Practiquemos el acomodar nuestra mente espiritual para recibir la información espiritual que viene de Dios, sin incredulidad. En 1 Corintios 2, leemos: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En Santiago 1 leemos: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
Les dejo una hermosa oración de petición escrita en Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para finalizar, les dejo la pregunta que nos llevará a la siguiente charla de información espiritual. ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? ¿Cómo se forma o cómo es que existe el Dios en el que crees? La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.